Buenos días. A continuación voy a presentar mi exposición frente a los dilemas éticos al final de la vida, presentado por Angélica María Gómez Velázquez, Unidad 1 y 2, Paso 5, Trabajo Final. Tutor, Nadia del Pilar Rodríguez, Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias de la Salud, Administración en Salud, SEAD Palmira, diciembre del 2017. Curso Bioética. Bioética y sus 4 principios fundamentales. Los 4 principios son una forma de afirmar los derechos fundamentales de la vida: beneficencia y no maleficencia, la libertad, autonomía y la igualdad, justicia. Entendemos por no maleficencia que no se puede hacer mal al otro, de beneficencia que se ha de procurar el mayor bien al otro, autonomía que se ha de respetar la libertad de las personas, justicia que se ha de tratar a todos por igual. Bioética. La bioética y su método ideal se basa en la responsabilidad y prudencia en todo lo que respecta a las prácticas médicas y cómo éstas involucran al ser humano, defendiendo su dignidad, integridad, su autonomía para no someterse a dichas prácticas, o si bien se somete, conocer ampliamente lo que se le va a realizar, pro y contra de los procedimientos que se explican y se firman en un documento denominado consentimiento informado, y que a su vez, digamos, es la herramienta que exime a los profesionales de salud por cualquier complicación que se pudiera presentar durante procedimiento o administración de medicamento, etcétera, que si bien sabemos por más mínimo que sea, tiene su riesgo. La eutanasia. La eutanasia es la acción u omisión directa o intencionada encaminada a provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal. La petición se da expresa y reiterada por la persona o el paciente quien está sufriendo dicha enfermedad. Debe expresarlo directamente, o si el paciente está en un estado en el que no es consciente de sí, debe haberlo dicho previamente para llevar esto pues ante lo jurídico y hacerlo efectivo. Nombro la eutanasia en la anterior diapositiva, ya que pues para este trabajo final escogí la película Mar Adentro. Es una película en el que Ramón Sampedro, protagonista de la película, sufre un accidente que lo deja cuadrapléjico. Aun cuando su familia le brinda cariño, apoyo, comprensión, cuidados, él considera que la vida en ese estado no es vida. Como en su país la eutanasia es ilegal y condenable a la cárcel, decide buscar ayuda con Julia, una licenciada que sufre una enfermedad degenerativa, y él considera que ella va a poder comprender su decisión y le ayudará a toda costa a solicitar ante la corte su petición basada en su condición. Julia lucha, pero aún así no logra el deseo de Ramón. Rosa, una vecina que había estado enamorada de Ramón y aún conservaba dicho amor, decide ayudarle en su cometido y viajan a otra ciudad donde prepara todo para que Ramón realice un suicidio asistido, dejándole un vaso con cianuro, y que previo a tomarse deja un video constatando las razones por las que lo hacía, dejando claro que la persona que lo ayudó solo sería culpable por poner este vaso del que él era consciente del contenido y que le ayudaría a cumplir su deseo. Y frente a la cámara toma del pitillo el agua con cianuro, falleciendo unos minutos después. Es una película impactante, viéndolo desde el marco bioético, en primer orden, que defiende la vida, el dilema familiar y la toma de decisiones por el médico especialista. Las familias sufren en conjunto con su familiar y a toda costa luchan por tenerlo con vida, pero esto reúne una cantidad de situaciones en las que se atenta de igual forma con los principios de la bioética. Si bien para un profesional su juramento prevalece en defender la vida, también es un acto ético exponer a la familia cuando los métodos terapéuticos y tratamientos ya no serán más que un esfuerzo en vano por prolongar la inevitable muerte de su paciente, y a su vez prolongarán la agonía de éste. Por lo anterior, considero que todo paciente tiene autonomía de decidir en lo que respecta a su bienestar. Hoy para muchos morir con dignidad significa decidir el momento de su muerte, y en casos específicos aquellas personas que padecen enfermedades terminales y o cuadraplegias, estados vegetativos, que según su diagnóstico no hay esperanzas de mejora ni de rehabilitación, es allí donde entra el marco ético. Nos volvemos un tanto egoístas. Hoy no se tiene claro cuándo se debe trazar la línea que separa la buena práctica médica y el uso racional de la tecnología. Casi desde siempre la dignidad y la vida tenían un valor similar, y como no existían los recursos tecnológicos, las decisiones se realizaban sobre el principio de la dignidad.
Ahora los recursos tecnológicos dan más opciones para mantener la vida y en algunos casos no se discute la dignidad. Existen muchos medios terapéuticos como cuidados paliativos al paciente en fase terminal, pero en el caso de Ramón, quien es un paciente postrado en cama que ya tenía un daño irreversible, el sufrimiento y la vida en ese estado, tanto para él como para su familia, que además se oponía a su decisión porque lo querían, lo cuidaban, pero solo el que sabe que desde lo que está viviendo, o sea, el que vive su enfermedad sabe lo que siente, aun cuando su familia le da todo el apoyo y se sabe que desde la parte jurídica la eutanasia se toma como un asesinato y que va en contra de los principios del profesional de salud, pero reflexionando a profundidad pienso que prevalece la dignidad del paciente, su decisión de no vivir más en agonía, de no esperar en su situación. En el caso de Ramón, él estaba en sus 5 sentidos, porque pues la cuadraplegia solo le impide sentir del cuello para abajo, cualquier sensibilidad pues no la siente, pero podía pensar, podía decidir y realmente para él no era vida estar ahí en una cama dependiendo 100% de su familia, para todo, para comer, para bañarse, para ir al baño, absolutamente para todo. Entonces es un tema complejo y pienso que, que en esos casos hay que respetar un poco la dignidad del paciente y su deseo ante. Entonces, en este caso podemos reflexionar que si bien defendiendo la posición de la bioética en lo que respecta a su intervención para evitar tantos casos de crueldad que se cometían con seres humanos, y hoy en día sea la que intervenga porque está muy bien posicionada mundialmente en todas las estancias clínicas y médicas para evitar atropellos, para que el trato al paciente de paciente a médico sea el adecuado y que se respete en el paciente su autonomía y que se les pongan claramente todos los pros y los contras de su tratamiento, de su enfermedad y sea este quien tome las decisiones respectivas de si desea hacerse los tratamientos o no y que se le explique con palabras claras cuál es la enfermedad que éste tiene. En el caso del paciente en fase terminal, o más específicamente en el caso de Ramón San Pedro, de la película Mar Adentro, pienso que él estaba consciente de su estado y no deseaba la vida así. Claramente lo expresó y aún así los entes jurídicos negaron su petición. Pienso que no debe ser así. Atentan contra el principio de autonomía, de dignidad del paciente. El paciente está decidiendo sobre sí mismo, sobre su integridad y allí va amarrada la integridad psicológica, económica de su familia también, quien sufre de la mano con él día a día cuando la esperanza de mejora o de rehabilitación es nula. Si bien hay que defender la vida a toda costa y es el deber de todo profesional de la salud, pero en temas, y hoy lo vemos mucho, sobre todo con las enfermedades terminales y el cáncer, que es uno de las enfermedades número 1 que está agobiando nuestra sociedad, es muy difícil ver pacientes donde lo único que les queda es los cuidados paliativos. Y como familia me ha tocado ver muchos casos, por llamarlo así, de egoísmo un poco, ya que la familia se aferra a su paciente y lo quiere vivo a toda costa, pero a veces se olvida un poquito de pensar qué piensa esa persona que está allí, qué piensa esa persona que se está sometiendo a una quimioterapia, a un dolor de por sí que trae el cáncer. Quizás esa persona piensa en descansar, pero también piensa en su familia, en dejarlos. Es un tema complejo, pero pienso que hablando desde el tema bioético y sobre sus 4 principios, pienso que a un paciente se le debe respetar a toda costa su decisión de morir, siempre y cuando el paciente esté en fase terminal o en el caso de Ramón esté en una situación que ya no le va a permitir pararse de ahí de esa cama, ya no ya no va a salir, o sea, no tiene esperanzas de recuperación. Esta es toda mi exposición, espero pues hayan comprendido perfectamente y muchas gracias por su atención.